Ya está con nosotros José María Chema. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido, Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gabriela, me decías que el Es Palacio de precioso. Correos es uno de tus edificios favoritos del Centro Histórico de la Ciudad de México. Sin ¿Por qué duda. será, Es majestuoso, es tan dorado, es una cosa que uno entra y te llenas como con un aire glamoroso. Me parece Glamoroso, está precioso bonito, ese está edificio, bonito, claro. sin duda. Glamoroso, mejor no Sí. lo pudiste Pero haber fíjate que está descrito. bien porque, o sea, yo creo que glamoroso es una palabra perfecta para describir el Palacio, No me equivoqué. Palacio Postal. No, pero por muchas razones, porque esencialmente no es, como bien dices, Juan, uno de los edificios más antiguos. ni Pero por parece, mucho. ¿no? Sí. Pareciera. Parece antiquísimo. ¿no? Claro, claro, es que un buen es dato. un gran truco, sí, porque además es el truco del porfirismo, ¿no? Es del siglo XX. Es un edificio del siglo XX, pleno siglo XX. Y digo que es un truco del porfiriato porque, pues, ustedes saben que, bueno, nada, Porfirio Díaz, claro, con este gusto y este ideal, digamos, de retratar como estéticamente a, digamos, la estética de la gran Europa idealizada en las calles de la Ciudad de México, pues claro, era muy proclive, digamos, a Sí. contratar. Ajá. No él directamente, pero por supuesto una política como de artes, ¿no? En la ciudad, que contrataba, claro, arquitectos extranjeros. No Sí. por ser extranjeros, que, o sea, el edificio es como Sí, suena es, ¿no? malinchista esto Exacto. de entrada. Pero Pero traen de entrada- traen ideas, pues, novedosas, Europeas, pues vamos a decir europeas, distintas ¿no? a las Punto. que pudieron O sea, haber acá. Es que, exacto, Claro, no, pero no es... atentaba contra la identidad nacional que estábamos buscando. Bueno, hay que Dicen. pensar... Puede ser. Lo que pasa es que, o quizás más bien la reconstruyó, ¿no? Sí. Ahí está es que el hay que Palacio de entender. Bellas Artes como ejemplo. Bueno, pero es que justo qué bueno que existe el Palacio de Bellas Artes, porque lo que vamos a ver hoy en Arte y Cultura en la Red es que el Palacio Postal en Sí. realidad es la obra de un sujeto que también se encargó de los decorados de Bellas Artes, Ah, mira. pero que también, por otro lado, se encargó de erigir monumentos, ¿no? Bueno, a favor de Porfirio Díaz. Entonces, Oye, bastante chambas le dieron Sin en, duda. de bastantes chambas, ¿no? en aquella administración. Bueno, te voy a decir una cosa, en aquella administración, ¿sí? Bueno, lo que sucede también es que era un arquitecto notable también, o sea, ¿Quién era? Adamo Boari. Ajá. Muy bien. Adamo Boari es un arquitecto de Ferrara, italiano, que, bueno, pues claro, su obra lo llevó a América, primero a Brasil, después le dieron, por supuesto, con esas exhibiciones que eran muy habituales, es decir, no había internet de, oye, dame tu página para consultar tu obra, ¿no? No existía eso. Entonces tenías que viajar, pues, para promocionar tu trabajo. Muy bien. Lo que estamos viendo en pantalla son precisamente imágenes Es hermoso. del Palacio Postal. El Palacio Postal, cuyo sitio vamos a recomendar a continuación, un sitio que se construyó a propósito de los aniversarios. Digo los aniversarios porque prácticamente pues, el edificio tiene más de 100 años, se cumplen 109 años de este edificio en este año. Se han expedido timbres postales para conmemorarlo, pero recomendamos, digamos, el sitio oficial de esta celebración, que es palaciopostal.gov.mx, y tiene, digamos, el encanto de contarnos, ¿no? De una manera pues, bastante práctica. No Sí. es un sitio extenso, pero sí puedes darte una muy buena idea de cómo es que, bueno, el Palacio Postal tiene esta arquitectura, pues gracias justamente a una serie de gestiones, ¿no? Que lograron, digamos, que la mirada y la estética porfirista, si hay que decirlo así, Sí. pues bueno, lo erigieran como un palacio homenaje, dijiste neoclásico, pues sí, hay recovecos que son inminentemente neoclásicos, pero pronto también Boari lo que hace es evocar motivos absolutamente, o sea, absolutamente eclécticos, ¿me explico? O sea, como que no le corresponden a una sola época, Sí, sino al eso parece Hay imaginario. una como mezcla. el castillo de la princesa, ¿no, Gabriela? Claro, sí, o sea, puede ser. Por eso me exacto. encanta, Juan. Sí, claro. Por eso me encanta el Palacio Postal, que Exactamente. sigue en función, ¿verdad? Ajá. No, claro, por supuesto. Este edificio, justo desde su inauguración, fue sede del Palacio Postal. Es el quinto edificio, digamos, que se erigió para funcionar como la central de correos. Muy bien. De hecho, a la fecha justo, o sea, como este quinto edificio en la generación de palacios postales en este país, pues nada, está en funciones y hoy, más que albergar nada más oficinas de correo, está básicamente lleno de material histórico. Es decir, tú puedes ir a Sí. consultar la propia historia del edificio Sí. en el Palacio Postal y en línea también, bueno, hay una buena cantidad como de instrumentos para entender bien la historia del Palacio Postal. Adamo Boari, digamos, entonces, bueno, es muy interesante porque te puedes apoyar en uno de los balcones del Palacio de Bellas Artes y admiras la otra gran obra de Claro. Boari, que es el Sí. Palacio Postal. Y bueno, les vamos a recomendar, por lo tanto, otro par de sitios. El siguiente, bueno, es que en el vecino de enfrente, en el Palacio de Bellas Artes,
para entender un poquito la arquitectura de las calles del centro histórico y justo este tipo de fenómenos de arquitectos que revisitan las estéticas de otros países Sí. y de pronto construyen la identidad arquitectónica del centro histórico, lo pueden consultar en el Museo de Arquitectura de Bellas Artes. Maravilloso. Es que eso es la identidad, ¿no? Claro. Gabriela? O sea, Sí. se va permeando con el paso de los años, Claro, ¿no? No tiene que ser algo exactamente. antiguo, algo clásico. Claro, claro. Entonces, Ahora Bellas Artes es parte de nuestra identidad indiscutible, Así pero es, en su sí, momento sí. fue totalmente reprobado, decía que no se parecía nada a México. claro, Y ahora exactamente. es símbolo de nuestro Sí, país. totalmente. Sí. Y bueno, Símbolo y es como insignia en el exterior también, porque es una referencia única para la gente que viene a visitar, la verdad. Es totalmente, impresionante. totalmente. Y bueno, nos gustaría, además de, bueno, visiten el sitio del Museo de Arquitectura, justo del Museo Nacional de Arquitectura, que es un sitio vastísimo. No es otra cosa sino una visita a la cantidad de exposiciones que han albergado ese Museo en Bellas Artes. Y bueno, por supuesto, está aludido a Adamo Boari, entre otros tantos. Y bueno, pues un poco para despedirnos, no dejen de visitar el sitio de Google Maps y Street View, Ajá. que ya tiene mapeado el interior completo de el Palacio Postal. Ah, Entonces, mira. tú puedes desde casa, a veces cuando estás en el edificio, es que bueno, puede ser una barbaridad, pero básicamente es maravilloso estar en el edificio, vivirlo, no hay otra forma. Pero los detalles, Ajá. Claro. o sea, tú no tienes alitas como para elevarte y ver los detalles de los decorados, gárgolas y otros encantos que Boari se encargó de detallar en su imaginario, digamos. Pues ahora los tenemos. Ahora Así se puede, es. porque entonces lo visitas en el sitio que damos en pantalla, justo para poder hacer un recorrido virtual y muy detallado, ¿no? Maravilloso. Entonces, Eso. bueno, vamos al Palacio Postal, vamos a vivir el centro histórico en la ciudad y también después vamos a la visita virtual para ver detalles. Gracias, José María, por traernos gracias. este hermoso lugar para recorrer. Sigan las recomendaciones, ya lo saben, por internet